amigos y amigas del área de Derecho y Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta oportunidad vamos a entrevistar a un connotado jurista español especializado en Derecho Mercantil. Me refiero al profesor José Miguel Envirujo, connotado profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Profesor, bienvenido a este primer programa llamado Vértice. Muchas gracias, para mí es un placer estar en esta universidad y estoy encantado de contestar a tus preguntas, a todo lo que te parezca oportuno. Muchas gracias. El primer concepto que los alumnos que tienen una afición por el derecho mercantil es qué cosa se entiende por lo que es la noción del soft law y cómo se relaciona con el hard law. Bueno, este es un asunto interesante de los últimos años que nos ha venido, como tantas otras cosas, de Estados Unidos, y la idea es muy sencilla. Se trata de decir de qué manera se puede regular mejor la organización de las grandes sociedades mercantiles, sobre todo sociedades cotizadas, que normalmente están sometidas a un derecho vinculante, a normas imperativas, pero que desde hace algunos años se piensa que podría ser más interesante que se les aplicaran algunas reglas no vinculantes, simples recomendaciones, que las pueden seguir o no, y en el caso de que no las sigan, tienen que explicar al mercado, normalmente a la bolsa, a la organización que supervisa las bolsas de valores en los países, la razón de ese no seguimiento. Casi todo es derecho soft o derecho blando, que pudiéramos decir en español, se refiere a la organización de las grandes sociedades, sobre todo al consejo de administración, cómo tiene que estar estructurado, qué tipos de administradores o consejeros puede haber, y naturalmente, ya digo, se trata de recomendar o proponer algunas posibilidades de acción para los administradores y que estos, en su caso, pues pueden seguir o no, y si no lo hicieran, como digo, tienen que explicar la razón en lo que se llama un informe anual de gobierno corporativo. ¿Hay alguna diferencia entre la noción del soft law con la idea de autorregulación? Porque aquí en Sudamérica muchos hablan del fenómeno de la autorregulación a nivel empresarial o de repente también a nivel mercantil. Bueno, en realidad la autorregulación es un asunto antiguo, pudiéramos decir, en el derecho mercantil, porque si nosotros hoy constituyéramos una sociedad anónima, por ejemplo, que creo que son las más frecuentes en Perú, tendríamos que redactar unos estatutos de la sociedad, previendo la organización, los derechos de los socios, etc. Eso es autorregulación. En buena medida hay un marco legal, pero el marco legal ofrece posibilidades de desarrollo. Y por lo tanto hablamos de autorregulación cuando ejercemos nuestra libertad contractual, nuestra autonomía de la voluntad. Pero claro, el soft law, el derecho blando, es una autorregulación muy específica, porque en realidad nos vienen dadas ya las reglas que nosotros, eso sí, podemos seguir o no seguir, como he dicho hace un momento. De manera que autorregulación es una palabra quizá que tiene un significado estricto, el poder que el ciudadano, el socio de una sociedad, tiene para darle a esa organización la estructura que considere más oportuna dentro del marco legal, y el derecho blando recogido en esos códigos de buen gobierno son unas recomendaciones ya establecidas que nosotros podemos seguir o no. Claro, ahora dentro de las manifestaciones del soft law podemos encontrar el fenómeno del buen gobierno corporativo, que algunos llaman gobierno corporativo. También tenemos lo que es la responsabilidad social empresarial y otras posiciones que también incluyen el fenómeno del cumplimiento normativo o del fenómeno de la cultura de prevención, ¿no? Como parte del soft law o, bueno, en algunos casos de la autorregulación. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Bueno, en realidad aquí tenemos varios temas que es necesario deslindar. La idea de gobierno corporativo, una vez más, nos viene de Estados Unidos y nos habla de algo que todos ya sabíamos, que las sociedades tienen que tener una gestión, una dirección. Lo que pasa es que la perspectiva con la que nos viene de Estados Unidos la idea es un poquito diferente. Una de las primeras ideas es que no esté regulado a través de normas imperativas, sino a través de recomendaciones, que se siguen o no se siguen. Y al mismo tiempo, pues esos administradores pues tienen que someterse a las reglas generales del derecho de sociedades. Pero luego está el fenómeno, como decías, de la responsabilidad social. La idea también es interesante porque hoy no basta con, como se suele decir, no basta con ser honrado, sino que hay que parecerlo. Claro. Y en el caso de las grandes empresas, la idea mejor para parecer honrado o responsable en ese sentido, pues es llevar a cabo acciones de muy diferente alcance. Por ejemplo, filantropía empresarial,
ayudar a los hijos de nuestros trabajadores a que tengan una mejor educación, por ejemplo, a facilitar el cumplimiento normativo de una manera más exigente. Las leyes dicen esto, lo otro, lo de más allá, pero podemos nosotros dar un cumplimiento más exagerado, más estricto, más intenso, de modo que nuestra voluntad de ser socialmente responsables sea más intensa. Y yo creo que la idea hoy es interesante porque no solo para las grandes sociedades, sino para todas las empresas, el hecho de ser socialmente responsable es como una tarjeta de presentación favorable en el mercado. Aquella sociedad que tenga ese carácter, pues no vamos a decir que sea la que tenga más beneficios, pero está en el camino de conseguirlo. Perfecto. Ahora, dentro de lo que es ya el gobierno corporativo, en una de sus publicaciones que hizo recientemente, el 2017, habla que el gobierno corporativo es una manifestación de lo que se conoce como la innovación societaria. Dentro ya de lo que es este fenómeno de las prácticas de buen gobierno, se dice que ellas han surgido principalmente para regular, ¿no? Digamos, el funcionamiento, la administración de las sociedades cotizadas. Como usted lo mencionó, las sociedades cotizadas principalmente se generaron en Estados Unidos, trabajan principalmente en Estados Unidos, no necesariamente todo de manera absoluta, pero en Sudamérica y probablemente en Europa continental, existen sociedades, digamos, pertenecientes a grupos familiares o donde hay accionistas mayoritarios. En ese sentido, ¿cuál es el rol del gobierno corporativo para este tipo de empresas? Claro, la idea de la sociedad cotizada es importante, pero la mayor parte, la gran mayoría de las sociedades no son sociedades cotizadas. Y como bien dices, no son entidades completamente autónomas, sino que forman parte de grandes grupos empresariales, a la cabeza de los cuales suele haber una determinada sociedad que ejerce el control, que tiene la mayoría en las otras. Y claro, aquí de lo que se trataría es de ver qué gobierno corporativo se corresponde mejor con estas estructuras que llamamos grupos de empresas o de sociedades. Claro. Bueno, el asunto es complejo y no es fácil de tratar en pocas palabras. El principal problema es que los grupos de sociedades no están bien regulados en el derecho comparado. Creo que el Perú no tiene apenas normas, tampoco las tiene, o tiene muy pocas España. Y de lo que se trata fundamentalmente es que en ejercicio de la autorregulación, de la que hablábamos antes, los grupos, es decir, la sociedad que domina, las sociedades dominadas, en sus estatutos establezcan cláusulas, condiciones, para mejorar sus prestaciones económicas en el mercado y que al mismo tiempo haya, pudiéramos decir, una identificación colectiva en la sociedad, no solo de la sociedad dominada, sino del grupo entero en su conjunto. De modo que yo creo que aquí sería interesante, por ejemplo, proponer que los grandes grupos empresariales, o grandes o pequeños, se concluyera una especie de pacto general, una especie de contrato de grupo, al que se pudieran llevar los deberes y las obligaciones y derechos de cada entidad que forma parte del grupo, la mejor manera de realizar ese interés del grupo y cómo de ese modo servir a la sociedad en la que está implantado el grupo de empresas. Ese pacto autónomo, esa libertad contractual sería muy interesante en los grandes grupos. Muy interesante lo que menciona. Esto me lleva a hacerle una consulta, inquietud sobre todo, porque en el Perú principalmente pululan muchas empresas y grupos empresariales informales. Recientemente, hace muy poco, la Cámara de Comercio de Lima, con auspicio de una organización internacional, idearon un programa para promover la práctica del gobierno corporativo en este tipo de empresas pequeñas, informales, pero los resultados no han sido del todo auspiciosos. Mi pregunta es, ¿cómo cree que se debería promover las prácticas de buen gobierno corporativo en este tipo de empresas informales o grupos de empresas pequeños o informales que muchas veces no tienen incentivos para insertarse al mercado formal? Ya, el problema es ese que pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en muchos países en América, y yo creo que aquí tendríamos que hacer un esfuerzo de imaginación los juristas, ¿no? Y en algunos países se ha hecho. ¿Cómo? Bueno, yo creo que las viejas formas jurídicas del derecho de sociedades, la anónima, la limitada, las sociedades de personas, no es que no sean útiles, pero quizás son demasiado estrictas, demasiado rígidas para este tipo de actividad empresarial. Lo que se ha hecho en algún país, y traigo a colación el caso de Colombia porque es muy interesante, es crear en el derecho del país una forma jurídica de sociedad simplificada. Es decir, no un mecanismo que conceda a los socios de esa actividad económica informal la personalidad jurídica con rapidez, con facilidad
que no les imponga unas cargas excesivas, que les deje gran libertad para la organización y el funcionamiento interno de la sociedad. Y yo creo que esa es una idea que está teniendo mucho éxito. La sociedad simplificada se inventó en Francia hace ya muchos años, fue un éxito, pero en su trasplante a Colombia ha sido extraordinario, de modo que en ese país, no sé cifras exactas, pero de cada 100 sociedades que se constituyan en el país, más de 90 son simplificadas. Muy interesante. Y entonces yo creo que quizá el Perú, sé que Argentina ha aprobado también una normativa sobre sociedad simplificada, que si la comparamos con la regulación tradicional de las sociedades, es más flexible, más abierta, más cómoda, menos costosa. Claro, se podrá decir, bueno, entonces el Estado pierde los derechos derivados de la Constitución o la inscripción en el registro. Quizá los pierde o se reducen, pero la actividad económica se regulariza, lo que yo creo que es muy importante. Y me parece a mí que podría ser interesante que en Perú, con motivo de la reforma de la ley tan importante, la 26887, claro, se planteara algo de innovación en ese sentido, de decir, vamos a intentar crear una forma jurídica para la microempresa, para la empresa informal, tan frecuente en el país. Claro, muy interesante lo que menciona, ¿no?, sobre la posibilidad de implementar la sociedad por acciones simplificada, que ha estado en debate, pero bueno, al parecer en el seno de la comisión que revisó la ley de sociedades aún no ha tenido el estudio debido, me parece, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el gobierno corporativo, recientemente se han estado ya haciendo estudios de cómo se debería implementar su aplicación en lo que son las personas jurídicas sin fines de lucro. Se habla de buen gobierno corporativo en las sociedades de cooperativas, también se habla del buen gobierno corporativo en las asociaciones, en las fundaciones, que probablemente diste mucho de lo que es la práctica de buen gobierno corporativo en las sociedades cotizadas. Bueno, efectivamente es así, porque claro, la sociedad cotizada es una organización muy compleja, muy grande, que suele tener miles de accionistas o miles de socios, y las figuras que planteas pues son heterogéneas. Las cooperativas son sociedades, efectivamente, pero son sociedades sin ánimo de lucro, efectivamente, que buscan promover los intereses de sus socios, pagándoles por sus prestaciones un precio elevado o vendiendo sus productos en el mercado de una manera más conveniente, etcétera, etcétera. De modo que nos encontramos con figuras singulares. Yo creo que aquí trasplantar automáticamente las normas o los principios del gobierno corporativo de las cotizadas puede ser contraproducente. Ahora bien, algunas cosas sí que podrían ser interesantes. Por ejemplo, me refiero a los administradores de esas entidades, de las cooperativas o de las fundaciones. La fundación no tiene socios, la fundación es una entidad de base patrimonial. ¿Qué hacer? Pues yo que sí creo que es interesante evitar los conflictos de intereses. La regla fundamental, me parece a mí, del gobierno corporativo en estas entidades sería establecer aquellas recomendaciones que hicieran imposible o que dificultaran los conflictos de intereses, porque es muy evidente que esos conflictos se pueden dar. Pongamos un ejemplo. Una fundación, yo no conozco el caso de Perú, pero en España hay fundaciones que controlan grandes grupos empresariales. De manera que lo interesante es que en el órgano de gestión o de gobierno de la fundación, en España se llama patronato, los patronos tuvieran un estatuto exigente, riguroso, que evitara el conflicto de sus propios intereses con los fines de la fundación, que en España han de ser además fines de interés general. Con lo cual, por lo tanto, yo creo que eso modifica o matiza el gobierno corporativo de estas entidades. Muy bien. ¿Y cómo usted percibe que debería ser la práctica de buen gobierno corporativo en el sector público, sobre todo en las empresas públicas? En el caso peruano existe un código de buen gobierno corporativo para sociedades peruanas que ha clasificado, ¿no?, estas prácticas, que las tiene en función a empresa privada, a empresa familiar y a empresa pública, por decirlo así. Pero también ya en el sector público del Estado, ya en determinados organismos públicos, por ejemplo en organismos adscritos al Ministerio de Vivienda, ¿no?, que están vinculados a lo que son suministro de servicios públicos, se han ido creando normas de buen gobierno corporativo, ¿no?, y que usualmente siguen un poco la idea del Código de Buen Gobierno Corporativo para Sociedades Peruanas, lo cual probablemente no sea lo adecuado, porque sabemos de que la idea en empresa privada tiene otra dirección, a diferencia de lo que ocurre en el Estado. Claro, en la empresa privada el gobierno corporativo intenta evitar los problemas de agencia, fundamentalmente, en el sentido de que
los administradores sigan siendo responsables ante los socios, de manera que no se exoneren o no se liberen de sus obligaciones. El sector público crea, supongo que en Perú sucede de la misma manera, puede crear sociedades, pero con la particularidad de que son sociedades de socio único, de manera que el conflicto de agencia no se da por la sencilla razón de que la personificación se refiere a una entidad que es el propio Estado o los propios entes públicos. De manera que yo creo que aquí el planteamiento tendría que ir de nuevo por el tema de los conflictos de intereses en cuanto a los gerentes o gestores de esas entidades, y quizá con unas cuestiones que resultan difíciles, o mejor dicho, resultan fáciles de expresar y difíciles de aplicar. Claro, todo tiene que ver igualmente con los partidos políticos y la ocupación de las instituciones públicas por los partidos políticos. De manera que el problema lo tendríamos quizá que anticipar y llevarlo a la práctica de las entidades políticas para evitar precisamente que se ocupen las instituciones públicas por personas afines a determinados partidos que utilicen la empresa pública en beneficio de los intereses particulares del partido. Esto se dice más fácil de lo que se hace. Y yo entiendo que, claro, que el problema de trasplantar de nuevo la idea de la sociedad cotizada al sector público, yo creo que puede ser hasta contraproducente. Una cosa sí que me parece interesante sería que en las empresas públicas se designaran administradores en la medida de lo posible independientes. ¿Qué se entiende por un administrador independiente? Bueno, pues el que no tiene vínculos con instituciones como los partidos, el que no es funcionario de un determinado ministerio, el que no tiene intereses relacionados con empresas que suministren servicios o productos a esa empresa pública. Yo creo que la idea del administrador independiente puede ser un factor relevante. Lo que ocurre es que a veces es difícil encontrar a un administrador independiente. Claro. Profesor José Miguel Envidirujo, para el área de Derecho y Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú es un placer y de verdad un lujo tenerlo en nuestras instalaciones. No sé si quiere dar unas últimas palabras para toda la comunidad de la Universidad Católica. Bueno, para mí es un placer, ya lo he dicho y lo reitero ahora, con especial intensidad, estar aquí en esta universidad, que sé que es una gran universidad, que tiene algunas características que me parecen muy valiosas en nuestro tiempo, en el sentido de querer dar una educación a los alumnos no solamente técnica, en el sentido de que dominen su especialidad o su materia, sino una educación con valores, una educación humanista. Y yo creo que eso entronca muy bien con lo que es la historia de la universidad, como institución ya muy antigua, y me parece que es importante que eso se pueda llevar a cabo de la manera mejor posible. Yo creo que los alumnos de esta universidad, por lo que estoy viendo, salen con una muy buena formación al mercado de trabajo, y si al mismo tiempo de ser unos buenos técnicos son personas formadas en valores, yo entiendo que eso será la mejor presentación pública, la mejor tarjeta de marketing que ellos pueden tener. Profesor José Miguel Envidirujo, muchas gracias por su presencia en estos momentos. Amigos y amigas de la Pontificia Universidad Católica, del área de Empresa y Derecho, muchas gracias por su atención. Conmigo será hasta otra oportunidad.